Hay un punto en este proceso que casi nadie sabe explicar con claridad, y es ese momento donde ya no puedes engañarte igual que antes, donde algo dentro de ti empieza a observar todo con más atención, con más conciencia, como si de pronto una parte de tu mente se hubiera despertado y ya no aceptara cualquier cosa sin cuestionarla. Y eso cambia todo. Porque antes podías sostener ciertas ideas, podías justificar comportamientos, podías quedarte en dinámicas que no te hacían bien sin sentir tanto ruido interno. Pero ahora no. Ahora cada pequeña incoherencia pesa más. Cada silencio dice algo. Cada gesto que antes ignorabas, ahora lo sientes distinto. Y eso no significa que estés peor, significa que estás viendo más. Es un despertar mental que no siempre se siente como iluminación. Muchas veces se siente como incomodidad constante, como si algo dentro de ti ya no quisiera seguir participando en lo mismo de siempre. Y eso es difícil de aceptar, porque implica reconocer que gran parte de lo que sostenías no era tan sólido como creías. Empiezas a notar que muchas de tus decisiones no venían de un lugar consciente, venían del miedo, de la necesidad de no quedarte solo, de la costumbre de buscar validación en alguien más. Empiezas a ver cómo en tus relaciones dabas más de lo que realmente querías dar, cómo te adaptabas más de lo que te elegías, cómo callabas partes de ti para mantener una conexión que en realidad ya no era equilibrada. Y cuando ves eso, ya no puedes dejar de verlo. Esa es la parte incómoda de la psicología humana, que una vez que haces consciente algo, ya no puedes regresar completamente a la inconsciencia. Puedes intentarlo, claro. Puedes distraerte, puedes llenarte de ruido, puedes convencerte de que no es tan grave. Pero en el fondo, siempre hay algo que te recuerda que ya sabes la verdad. Y vivir sabiendo la verdad, pero actuando como si no la supieras, es lo que más desgasta emocionalmente. Y es ahí donde aparece esa sensación tan extraña de estar perdiendo el control, cuando en realidad lo que estás perdiendo es la ilusión que te hacía sentir en control. Porque antes todo parecía más claro no porque lo fuera, sino porque no lo analizabas tanto, porque no te detenías a sentir lo suficiente como para notar lo que estaba fuera de lugar. Pero ahora cada emoción tiene más profundidad, cada pensamiento tiene más peso, cada relación se siente más expuesta. Y eso puede hacerte sentir vulnerable, incluso confundido, como si algo se hubiera desordenado dentro de ti. Pero no es desorden, es reconfiguración. Es tu mente reorganizando lo que ya no encaja. Es tu conciencia ajustando lo que acepta y lo que ya no. Y ese proceso, aunque necesario, rara vez es cómodo. Hay días donde todo esto se siente como demasiado, donde quisieras volver a esa versión de ti que no pensaba tanto, que no sentía tanto, que no cuestionaba tanto. Porque sí, sentir más también duele más. Ver más también incomoda más. Entender más también te deja menos espacio para ignorar lo que no está bien. Pero incluso en esos días hay algo diferente, algo más real. Porque aunque duela, aunque te confunda, aunque te haga sentir fuera de lugar, ya no es falso. Ya no estás actuando sin darte cuenta. Ya no estás viviendo en automático. Y eso, aunque ahora no lo sientas como algo positivo, es un paso enorme en tu proceso de crecimiento personal. Porque el verdadero cambio no empieza cuando todo se siente bien. Empieza cuando ya no puedes seguir sosteniendo lo que sabes que no es real. Poco a poco, empiezas a darte cuenta de algo que cambia completamente la forma en la que ves las relaciones. No todo lo que te hace sentir bien te hace bien, y no todo lo que duele es necesariamente negativo. Empiezas a diferenciar entre apego y conexión, entre necesidad y elección, entre compañía y presencia real. Empiezas a notar que muchas veces te quedabas no porque realmente quisieras, sino porque no sabías cómo irte sin sentir ese vacío. Y esa es una de las verdades más importantes en este proceso, que el apego no se sostiene por amor, se sostiene por miedo. Miedo a la soledad, miedo a no encontrar algo igual, miedo a enfrentarte contigo mismo sin distracciones. Y cuando empiezas a ver eso con claridad, aunque sea poco a poco, algo cambia.
porque ya no puedes seguir llamando amor a algo que en el fondo sabes que es dependencia emocional. Hay un punto en este proceso que casi nadie sabe explicar con claridad, y es ese momento donde ya no puedes engañarte igual que antes, donde algo dentro de ti empieza a observar todo con más atención, con más conciencia, como si de pronto una parte de tu mente se hubiera despertado y ya no aceptara cualquier cosa sin cuestionarla. Y eso cambia todo. Porque antes podías sostener ciertas ideas, podías justificar comportamientos, podías quedarte en dinámicas que no te hacían bien sin sentir tanto ruido interno. Pero ahora no. Ahora cada pequeña incoherencia pesa más, cada silencio dice algo, cada gesto que antes ignorabas ahora lo sientes distinto. Y eso no significa que estés peor, significa que estás viendo más. Es un despertar mental que no siempre se siente como iluminación. Muchas veces se siente como incomodidad constante, como si algo dentro de ti ya no quisiera seguir participando en lo mismo de siempre. Y eso es difícil de aceptar, porque implica reconocer que gran parte de lo que sostenías no era tan sólido como creías. Empiezas a notar que muchas de tus decisiones no venían de un lugar consciente, venían del miedo, de la necesidad de no quedarte solo, de la costumbre de buscar validación en alguien más. Empiezas a ver cómo en tus relaciones dabas más de lo que realmente querías dar, cómo te adaptabas más de lo que te elegías, cómo callabas partes de ti para mantener una conexión que en realidad ya no era equilibrada, y cuando ves eso, ya no puedes dejar de verlo. Esa es la parte incómoda de la psicología humana, que una vez que haces consciente algo, ya no puedes regresar completamente a la inconsciencia. Puedes intentarlo, claro, puedes distraerte, puedes llenarte de ruido, puedes convencerte de que no es tan grave, pero en el fondo siempre hay algo que te recuerda que ya sabes la verdad. Y vivir sabiendo la verdad, pero actuando como si no la supieras, es lo que más desgasta emocionalmente. Y es ahí donde aparece esa sensación tan extraña de estar perdiendo el control, cuando en realidad lo que estás perdiendo es la ilusión que te hacía sentir en control, porque antes todo parecía más claro no porque lo fuera, sino porque no lo analizabas tanto, porque no te detenías a sentir lo suficiente como para notar lo que estaba fuera de lugar. Pero ahora cada emoción tiene más profundidad, cada pensamiento tiene más peso. Cada relación se siente más expuesta, y eso puede hacerte sentir vulnerable, incluso confundido, como si algo se hubiera desordenado dentro de ti. Pero no es desorden, es reconfiguración, es tu mente reorganizando lo que ya no encaja, es tu conciencia ajustando lo que acepta y lo que ya no. Y ese proceso, aunque necesario, rara vez es cómodo. Hay días donde todo esto se siente como demasiado, donde quisieras volver a esa versión de ti que no pensaba tanto, que no sentía tanto, que no cuestionaba tanto, porque sí, sentir más también duele más, ver más también incomoda más, entender más también te deja menos espacio para ignorar lo que no está bien. Pero incluso en esos días hay algo diferente, algo más real. Porque aunque duela, aunque te confunda, aunque te haga sentir fuera de lugar, ya no es falso. Ya no estás actuando sin darte cuenta. Ya no estás viviendo en automático. Y eso, aunque ahora no lo sientas como algo positivo, es un paso enorme en tu proceso de crecimiento personal. Porque el verdadero cambio no empieza cuando todo se siente bien. Empieza cuando ya no puedes seguir sosteniendo lo que sabes que no es real. Poco a poco empiezas a darte cuenta de algo que cambia completamente la forma en la que ves las relaciones. No todo lo que te hace sentir bien, te hace bien.
Y no todo lo que duele es necesariamente negativo. Empiezas a diferenciar entre apego y conexión, entre necesidad y elección, entre compañía y presencia real. Empiezas a notar que muchas veces te quedabas no porque realmente quisieras, sino porque no sabías cómo irte, sin sentir ese vacío. Y esa es una de las verdades más importantes en este proceso, que el apego no se sostiene por amor, se sostiene por miedo, miedo a la soledad, miedo a no encontrar algo igual, miedo a enfrentarte contigo mismo sin distracciones. Y cuando empiezas a ver eso con claridad, aunque sea poco a poco, algo cambia. Porque ya no puedes seguir llamando amor a algo que en el fondo sabes que es dependencia emocional. Y entonces llega ese momento, el que no puedes posponer más. Ese instante donde ya no alcanza con entender, donde ya no sirve analizar, donde te toca sentirlo completo, sin escaparte. Porque hasta aquí pudiste sostener la idea de que tal vez todo iba a cambiar, de que quizá había algo más por intentar, de que si esperabas un poco más, las cosas podían acomodarse. Pero en el fondo sabes que esa historia ya no se sostiene. Y lo sabes no por lo que la otra persona hizo o dejó de hacer, lo sabes por cómo se siente dentro de ti, por ese peso constante que aparece cuando te quedas en silencio, por esa incomodidad que ya no puedes ignorar, por esa sensación de estar dándote menos de lo que mereces solo para no soltar algo que ya no te elige igual. Y ahí es donde duele de verdad, no por la pérdida en sí, sino por darte cuenta de cuánto tiempo estuviste sosteniendo algo que ya no era real, de cuántas veces te acomodaste para no incomodar, de cuántas partes tuyas dejaste en pausa para no romper una dinámica que en el fondo ya estaba rota. Y esa claridad, esa que llega sin pedir permiso, es la que te obliga a decidir, porque en ese punto ya no se trata de la otra persona, se trata de ti, de si vas a seguir traicionando lo que sientes para mantener una ilusión o si vas a empezar a respetarte incluso cuando eso implique sentir vacío, soledad, incertidumbre. Y no es una decisión cómoda, no es una decisión que se toma una sola vez, es algo que eliges todos los días, cuando decides no escribir ese mensaje, cuando decides no revisar si te respondió, cuando eliges no volver a la conversación que ya sabes cómo termina, cuando eliges no alimentar ese pensamiento que te jala hacia atrás. Y cada una de esas decisiones, aunque pequeñas, construye algo muy importante. Construye distancia emocional, no de la persona, sino de la dependencia que habías creado, porque el apego no se rompe de golpe, se debilita cada vez que eliges no reforzarlo. Y aquí es donde viene la parte que más cuesta sostener, el vacío. Ese espacio donde antes había intensidad, donde antes había expectativa, donde antes había alguien ocupando tu mente gran parte del día, y de pronto ya no. Ese silencio interno que no sabes muy bien cómo llenar, esa sensación de no tener a quién dirigir ciertas emociones. Y eso incomoda, porque te enfrenta contigo mismo sin filtros. Pero ese vacío no es el enemigo, es el proceso. Es el espacio donde empiezas a reconstruirte sin depender de alguien más para sentirte completo. Es donde te das cuenta de cuánto habías puesto afuera lo que en realidad necesitabas trabajar adentro. Y sí, al inicio se siente raro, incluso doloroso, pero con el tiempo empieza a cambiar, porque dejas de verlo como pérdida y empiezas a verlo como espacio. Espacio para volver a ti, para escucharte, para preguntarte qué quieres realmente cuando no estás tratando de encajar en la vida de alguien más. Espacio para entender tus emociones sin tener que explicárselas a nadie, para sentir sin miedo a perder algo, para reconstruir tu identidad desde un lugar más honesto. Porque cuando sales del apego, no solo dejas una relación, dejas una versión de ti que ya no necesitas sostener. Y eso, aunque no lo parezca al inicio, es libertad.
No la libertad idealizada donde todo es fácil, sino la libertad real, la que viene con responsabilidad emocional, con decisiones incómodas, con momentos de duda, pero también con algo que antes no tenías, coherencia. Y es en ese punto donde algo dentro de ti empieza a cambiar de verdad, no de golpe, no de forma perfecta, pero sí de forma real. Empiezas a notar que ya no reaccionas igual, que ya no necesitas la misma validación, que ya no buscas lo mismo, que hay una parte de ti más tranquila, más estable, más clara. Y no porque hayas dejado de sentir, sino porque dejaste de depender de alguien para regular lo que sientes. Y eso transforma completamente la forma en la que te relacionas, contigo y con los demás. Porque cuando ya no estás en apego, empiezas a ver con más claridad, a elegir mejor, a no conformarte con menos, a no quedarte donde no hay reciprocidad. Y eso cambia todo. Tal vez por eso este proceso se siente tan intenso, porque no es solo soltar a alguien, es cambiar la forma en la que amas, la forma en la que te vinculas, la forma en la que te eliges. Es dejar de buscar afuera lo que en el fondo siempre fue interno. Y sí, eso implica atravesar momentos incómodos, implica cuestionarte, implica enfrentarte a emociones que antes evitabas, pero también implica algo mucho más grande. Implica crecer, no desde la teoría, sino desde la experiencia, no desde lo que te dijeron, sino desde lo que ahora entiendes por ti mismo. Y en medio de todo esto, hay algo que empieza a volverse claro. No necesitas volver a esa persona para sentirte completo, necesitas volver a ti. Necesitas reconstruir esa conexión interna que habías puesto en manos de alguien más. Necesitas dejar de esperar que alguien venga a darte lo que tú mismo puedes empezar a construir. Y eso no significa cerrarte, no significa dejar de querer, significa hacerlo diferente, desde un lugar donde no pierdas tu centro, donde no te abandones por sostener algo, donde no confundas intensidad con conexión. Y tal vez ahora mismo todavía hay una parte de ti que duda, que quiere volver, que piensa que tal vez las cosas podrían ser distintas. Y está bien, eso también es parte del proceso. No tienes que eliminar ese sentimiento de un día para otro, pero sí puedes empezar a no seguirlo, a no alimentarlo, a no convertirlo en acción. Porque soltar no es dejar de sentir, es dejar de actuar desde ese sentimiento. Es permitir que esté, pero sin que dirija tus decisiones. Y eso, con el tiempo, cambia todo. Porque llega un momento, sin darte cuenta, donde ya no pesa igual, donde esa persona deja de ocupar tanto espacio en tu mente, donde ya no necesitas entender todo para seguir adelante, donde simplemente sueltas, no como un acto dramático, sino como algo natural, como algo que ya no necesitas sostener. Y cuando eso pasa, te das cuenta de algo que antes no podías ver. Nunca se trató de esa persona, se trató de lo que aprendiste a través de ella. Y si esto te movió, si en algún momento sentiste que esto estaba hablando directamente contigo, entonces no lo ignores, porque ese momento de claridad, ese instante donde algo hace clic dentro de ti, es exactamente donde empieza el cambio real. Y esta vez, no se trata de volver, se trata de avanzar.